Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les ha ido en este tercer día del cuarto Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, que ha sido también hoy este día muy productivo en los temas de gran interés y de verdad que de actualidad? Pues iniciaremos entonces con la sección de qué nos quedamos. Recuerden que en su apartado hay una línea para que nos manden preguntas, hagan comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, me presento nuevamente la doctora Carmen Cedillo, directora de vinculación, y va a iniciar en esta parte de con qué nos quedamos la maestra Mónica Cupil, que recuerden que es nuestra directora académica, y bueno, las dos participamos en esta área en vivo. Entonces le damos la palabra a la maestra Mónica Cupil, recordándoles que nos hagan preguntas o comentarios en el chat correspondiente de la página. Comenzamos, Moni, muchas gracias. Gracias, doctora. Pues muy bien, también tiene mucha razón. El día de hoy ha sido muy enriquecedor. Y bueno, estamos en la sección que a mí me gusta mucho, que es donde abordamos todos los puntos importantes que nos han parecido más importantes de todo este día de Congreso Médico. Pues bueno, empezamos con una súper plática del doctor Jorge Mirón, que también, para los que no sepan, es parte de nuestra comunidad del ILSO y ha dado diferentes pláticas en nuestras redes sociales. Les invito también a que lo sigan, es alguien muy activo en redes y es muy colaborador en la parte social de toda esta lucha contra la obesidad. El tema que él nos impartió pues fue el éxito justamente en el tratamiento de la obesidad. Bueno, nos hace recalcar que la obesidad es una enfermedad y se requiere un amplio conocimiento del equipo multidisciplinario. También mencionó la importancia de identificar al paciente y tomar algunos puntos en cuenta de cómo es que el paciente llegó a este grado de obesidad. También ir explorando la historia de fracasos que probablemente ha tenido este paciente, conocer un poco más de su historia, qué elementos han contribuido a su enfermedad y también así entender un poco qué grado de disfunción metabólica tiene en este momento, identificar los puntos rojos en su estilo de vida para abordar las cosas que tiene que modificar y también, importante, qué lo hizo tomar esta decisión de cambio para que a partir de ahí elaboremos un plan adecuado para esta persona. Importante también menciona saber cuándo delegar a otro profesional de la salud y sobre todo mantener este trabajo en conjunto. Que él nos dice que teniendo un diagnóstico adecuado, va a haber una mayor probabilidad que el paciente logre sus metas. Y bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para este diagnóstico? Como ya mencionaba, el estilo de vida, sus hábitos de consumo, cómo el paciente maneja el estrés y qué hábitos de sueño tiene. También calcular el grado de obesidad y la severidad y las complicaciones. Y bueno, en otras pláticas ya vimos que también mencionan otras pautas como Edmonton, que abarca pues varias esferas de la vida del paciente y así poder saber qué grado de severidad, de qué tanta comprometida está su salud en ese momento. Y también vuelve a hacer énfasis de cómo está la distribución de grasa de este paciente. Importante el acompañamiento con el paciente, educarlo sobre las enfermedades que tiene, cómo puede sobrellevar esta enfermedad y que el paciente conozca su propia enfermedad y qué implicaciones tiene. También es importante que el paciente haga sus propias mediciones y aquí nos menciona este punto importante, ya que a veces el paciente pierde un poco pues, de conocimiento cómo inició y en qué punto está ahora y deja de ver cambios. Entonces, él nos hace como este énfasis que incluso se pueden apoyar por fotos de cómo empieza el paciente y cuando él crea que no es pues tan importante el cambio que ha tenido, pues así logre ver pues los cambios que ha tenido tanto en tallas, tanto en salud, que se vaya registrando todo esto para que el paciente pues conserve esta motivación. Y bueno, el seguimiento a lo largo de todo el tratamiento. También él menciona que es muy importante que los profesionales de la salud, y también se lo vamos a ver al paciente, que hay un set point, que es cómo el cuerpo defiende metabólicamente al peso. Entonces, esto es importante porque es muy probable que el paciente vaya teniendo recaídas a lo largo de su pérdida de peso y saber que
No es toda esta culpa como del paciente, no culparlo, sino saber que metabólicamente el cuerpo quiere regresar a este peso perdido. Y bueno, también nos hace como el hincapié en cuando un paciente que cursa con obesidad ya tiene un grado de resistencia a la insulina o también tiene diabetes, que el paciente merece una alimentación digna, una alimentación de calidad y sobre todo llegar a la fase que el paciente se haga consciente de esta alimentación, que nos recomienda que nos basemos en el índice glicémico de los alimentos más allá de hacer una restricción calórica, que también regulemos mucho el uso de alimentos industrializados y de edulcorantes. Nos recomienda no satanizar los alimentos y estas frutas que comúnmente son consideradas altas en azúcar. ¿Qué nos recomienda para esto? El uso de tablas de alimentos equivalentes. En México tenemos un sistema mexicano de alimentos equivalentes, donde viene un apartado del índice glicémico de todas las frutas, de todos los alimentos con carbohidratos. Entonces, esto nos puede ayudar mucho también a los profesionales de la salud para transmitir la información. También recomienda mucho el uso del glucómetro, no dejar todo pues como a qué ha pasado, sino medir y registrar. Es muy probable que los pacientes no sepan usar esta herramienta y nos toca colaborar en este aspecto, saber qué significan las cifras y qué puede hacer en caso de cifras extremas, ¿no? Esto requiere disciplina, o sea, tanto por parte del paciente y sobre todo nosotros encaminarle a que esta enfermedad pues requiere un seguimiento. Como le decía, enseñar a la interpretación de los resultados y con el uso del glucómetro y el seguimiento de la glicemia, el propio paciente puede ver la respuesta a ciertos alimentos que consume. Entonces, él también nos mencionó varios aspectos de que tenemos que ser conscientes del impacto en la salud de los conservadores, los químicos, los aditivos, los edulcorantes, del efecto que tiene la microbiota intestinal y pues también la importancia en el tipo de preparaciones. A veces nos toca un poco investigar más allá de solamente la alimentación, sino para poder transmitirle la información completa al paciente. Él nos mencionó algunas alternativas saludables para la saciedad y el antojo dulce que muchas veces tenemos ya predispuesto. Nos da recomendaciones. Una es que hagamos una revisión regional de las frutas y verduras del paciente, adaptarnos a su economía y sobre todo, ¿qué nos puede ayudar aquí? Ir viendo qué frutas y verduras están de temporada porque ya sabemos que serán más baratas y el aporte de vitaminas y minerales es mucho mayor cuando es la temporada. Nos da algunas opciones, usar el maíz, que prácticamente es el oro de nuestra cultura mexicana, frutas secas, esquites, elotes, el uso de chocolate, él recomienda el cacao mayor a 70% de cacao, palomitas de maíz naturales, uso de amaranto, usar agua de temporadas y también agregar la chía. Ya sabemos que la chía, aparte de tener fibra, nos aporta saciedad. Entonces, ir incorporándole estas opciones al paciente para que pueda ser pues independiente en las opciones que tiene, como cuando tiene antojos o en las colaciones. Y bueno, nos dejó prácticamente ya aquí en resumen consejos que le podemos dar directamente al paciente para que podamos tener este éxito en el tratamiento. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el paciente siga todas sus consultas médicas, que tenga una alimentación adecuada, guiada por un nutriólogo. ¿Por qué él hace este énfasis? Pues porque muchas veces el paciente, ya sea que busque en internet, y bueno, ¿qué se recomienda? Dejarle al experto en la parte de alimentación, pues lo que le corresponde, ¿no? También él recomienda que el paciente tenga una terapia psicológica para la modificación de los hábitos de manera realista, o qué cosas sí y qué cosas no se pueden lograr. Ya sabemos que, por ejemplo, como nutriólogos o como profesionales que estamos dedicados a la pérdida de peso, muchas veces el paciente pues quiere perder mucho peso en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, esta parte de metas realistas es muy importante. También para que ayude al paciente a cómo maneja las emociones, cómo maneja las frustraciones, cómo maneja sus momentos de tristeza, de felicidad y cómo relaciona esto con el consumo de alimentos.
También le recomiendo al paciente que se ejercite, que modere sus hábitos de sueño, la higiene de sueño, que duerma de 7 a 8 horas de descanso continuo. Esto es muy importante. También recomienda el uso de música para que el paciente pues eleve su dopamina y esté como pues más alegre en todo este proceso. Y bueno, aquí hay un punto que me encantó, que busque convivencia con personas que sumen y respeten la nueva forma de vida. Esto es cuestión de empatía, tanto para todos los que nos rodeamos con personas que están viviendo por un proceso de recuperar salud y perder peso, que nosotros seamos empáticos, que no juzguemos que la persona está comiendo de manera diferente a nosotros y pues nos toque eso, apoyar y no juzgar. Y bueno, sobre todo hacer consciente a la persona que es el responsable de su propia salud y pues de su vida. Moni, qué excelentes recomendaciones nos ha dado el maestro Mirón, de verdad, que qué maravilla, porque hay cosas que a lo mejor se han tocado en otras pláticas, pero que aquí finalmente pues nos aterriza muy bien, ¿verdad? Sobre todo en ese tipo de problemillas ambientales multifactoriales que a veces tienen nuestros pacientes para pues alcanzar el éxito en este tipo de tratamientos. Bien, pues ahora les vamos a comentar otro tema también muy importante que es la insulina y el péptido C, del cual nos habló la doctora Alejandra Correa. Pues ella nos hace igual en este con que nos quedamos, diríamos que una adecuada síntesis secreción de la insulina con un video igual muy representativo. Y nos dice predominantemente los efectos metabólicos que tiene la insulina justamente para llegar a la resistencia a la insulina, que es uno de los, ahora sí que es el factor principal que desde el punto de vista fisiopatológico, pues nos da todas las alteraciones en los pacientes con obesidad para que se desarrollen las comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Y evidentemente en el paciente obeso, pues con mayor razón. Entonces, ella nos comenta que los efectos que tiene la insulina desde el punto de vista metabólico, pues es la captación de la glucosa en tejidos periféricos, que justamente es donde va a iniciar la resistencia a la insulina, en el músculo principalmente. Suprime la gluconeogénesis hepática, estimula la glucogénesis, la glucólisis y también es capaz de almacenar las grasas a través del tejido adiposo y la inhibición de la lipólisis. Entonces decimos que la resistencia a la insulina está caracterizada o catalogada pues por una disfunción mitocondrial, lisosomal y celular propiamente, que finalmente esta nos va a llevar a un estrés oxidativo con la alteración en el mecanismo inflamatorio y nos va a producir los radicales libres de oxígeno. Y esto todo en conjunto lo conocemos como una disfunción endotelial ya en el entorno de la resistencia a la insulina, la cual nos va a traer como consecuencia alteraciones metabólicas y por lo consiguiente se va a iniciar el proceso de respuesta inflamatoria. De ahí a que nuestros pacientes obesos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, van a tener pues este tipo de trastornos. Recordemos que el tejido adiposo se va a hipertrofiar, se va a ir a tener una hiperplasia en la cual va a haber mayor acúmulo y va a haber una alteración propiamente en todas las sustancias específicas, como ya nos comentó prácticamente al final de la plática, que es la adiponectina, la resistina, la leptina, y que este tejido adiposo, una vez que hay hipertrofia e hiperplasia, nos va a llevar como consecuencia a la hipoxia nos lleva a la apoptosis y la apoptosis nos hace la lipotoxicidad de este tejido adiposo, en la cual encontraremos el aumento, esta lipotoxicidad nos da como consecuencia el aumento del depósito de grasa abdominal, que recuerden es la grasa más importante o el depósito más importante en nuestro organismo para conllevar a estos trastornos que nos dan como consecuencia la resistencia a la insulina. Recuerden, esto lo medimos a través de la circunferencia de la cintura
y a su vez, o como otros términos, se conoce como el depósito de grasa visceral, porque recuerden, podemos tener depósito de grasa, pero la grasa importante, lo que va a hacer principalmente estas alteraciones, es la grasa visceral, ya la vamos a ver más adelante, porque nos va a traer como consecuencias la resistencia a la insulina. Obviamente, aumento en la concentración de ácidos grasos no esterificados, va a haber una disfunción en este tejido adiposo con estas sustancias que ya dijimos, a la cabeza la adiponectina, y evidentemente va a haber una acumulación ectópica de lípidos, que en la diapositiva siguiente vemos también qué otros factores favorecen en todo este entorno de la resistencia a la insulina, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica en pacientes obesos. Recordemos que la enfermedad renal crónica, igual en la actualidad, es nuestra primera causa de muerte en nuestros pacientes. Y bueno, no solo la diabetes la condiciona, ya ahorita vamos a ver que la condicionan muchísimos factores y que prácticamente es una de las enfermedades finales de todas estas consecuencias, pues de nuestro gran síndrome metabólico, como lo veíamos ayer igual. Y entonces vean, pues va a haber un desbalance de la adiponectina en nuestros pacientes con obesidad, pues habitualmente va a estar baja en ellos. Va a haber una glomerulopatía asociada a la obesidad con la consecuente resistencia a la insulina. También en estos pacientes va a haber una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si le agregamos una dieta rica en fructuosa, así como la microbiota alterada, que ya lo comentábamos, que también en la actualidad es uno de los mecanismos fisiopatológicos que está en boga en los pacientes con obesidad y que nos van a traer muchas consecuencias, o bien a veces es la causa que nuestros pacientes no puedan disminuir de peso o tengan algún trastorno de este tipo para continuar siendo pues obesos propiamente, a pesar de que se lleve una dieta adecuada y se realice ejercicio. Y bueno, pues hay que hacer varias acciones a estos niveles, por eso hay que determinar siempre de manera individualizada qué factores tiene nuestro paciente obeso. Evidentemente, todas estas alteraciones nos dan una inflamación crónica, y esta inflamación crónica nos da como consecuencia que en una obesidad visceral aumente de 3 a 5 veces el riesgo de la resistencia a la insulina y evidentemente de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad renal crónica. Y también nos comenta un término muy actual, que también, además de tener hígado graso, como ese término ya lo conocemos desde hace muchos años, ahora existe el término de riñón graso, fatty kidney disease. Entonces, veamos cómo pues todo esto siempre también está muy interrelacionado. Entonces, veamos en la siguiente diapositiva en la resistencia a la insulina. A pesar de que ya decíamos, todo inicia en la resistencia a la insulina periférica, ya decíamos, las alteraciones principales en adiponectina, resistina y leptina, no solo la resistencia a la insulina a nivel periférico, sino también vamos a tener una característica, el depósito de grasa en los órganos, como decimos a veces, un depósito ectópico, que esto como consecuencia, así como ahorita mencionábamos, el riñón graso, pues va a tener como consecuencia a nivel del hígado, tenemos la famosa esteatosis hepática no alcohólica, en la cual antes, incluso si ustedes revisan textos de hace muchísimos años, antes decíamos que el paciente con diabetes, antes de que existiera este término, decíamos que sí cursaba con un hígado graso, o bien que había otras causas de cirrosis en este tipo de pacientes, o en muchísimos pacientes que no tuvieran ingesta de alcohol, y a esto se le llamaba cirrosis criptogénica, pero pues con el paso del tiempo se ha visto que justamente todas estas alteraciones metabólicas dan como consecuencia en el hígado graso la esteatosis hepática, una inflamación que viene a ser la hepatitis no alcohólica, y que finalmente evoluciona a la fibrosis y posteriormente a la cirrosis. Y así como hay este depósito ectópico en la grasa, también vamos a ver
que existe el depósito de grasa en el corazón, el cual va a tener como consecuencia enfermedad cardiovascular, ya sea coronariopatía o bien arritmias. Va a tener también consecuencia la disfunción de la célula beta cuando el depósito de grasa ectópico está en el páncreas, y evidentemente aún más la consecuencia de la diabetes y los trastornos a nivel renal. Bueno, ya lo comentamos, que además de producir una enfermedad renal crónica a la larga, también junto con el resto de las comorbilidades, pues se va a acelerar todas estas situaciones. Y en cuanto a otras alteraciones, pues vamos a ver la producción de cáncer a la cabeza, el colon y en otros órganos. Y bueno, concluimos estos comentarios de con qué nos quedamos con el péptido C, que se presenta en la siguiente diapositiva, en el cual ella nos dice que nos quedaríamos con que es un marcador confiable de la célula beta del páncreas, es decir, si nosotros pedimos dentro del estudio de evaluación a un paciente el péptido C, pues veremos qué tanto está funcionando su páncreas. Y decíamos que si el péptido C está aumentado, está muy en relación a complicaciones macrovasculares, y si está disminuido a complicaciones microvasculares. Preferentemente es más útil en los pacientes diabéticos porque es lo que está dañada la célula beta del páncreas en ellos. Y bueno, que también nos comenta que se han hecho muchísimos estudios y están en proceso estudios para que el péptido C sea una molécula con un gran potencial terapéutico, en el cual, si a la larga suponemos si se ministra a los pacientes, pues seguramente tendrán un cambio en estos trastornos micro y macrovasculares, y con una mejoría en su diabetes, resistencia a la insulina y todas las comorbilidades que por sí mismas se presentan en este tipo de enfermedades. Y pues con esta terminamos la revisión de con qué nos quedamos de este gran interés en la insulina y en el péptido C. Continuamos entonces con lo que tiene que ver el riesgo cardiovascular en la obesidad, y pues recordemos aquí el doctor Gómez Pluma nos habla de la hiperuricemia. Recordemos que la hiperuricemia también es uno de los integrantes muy importantes del síndrome metabólico, que antes, primero como que estuvo un poco en decir si era o no era un factor de riesgo cardiovascular. Ahora se sabe que la hiperuricemia es un factor independiente del riesgo vascular, y que tiene muchas características en las cuales también nos va a afectar pues la disfunción o la función endotelial más bien. Nos hace un repaso de la fisiología del ácido úrico y nos habla de una nueva clasificación en el cual hay una sobreproducción o sobreexcreción de este ácido úrico, comentándonos igual una clasificación desde el punto de vista clínico, en el cual tenemos 4 situaciones en las que se pueden presentar, que es el ácido úrico normal, la hiperuricemia asintomática, la hiperuricemia asintomática, pero ya con depósitos de cristales en las articulaciones, y cuando se presenta propiamente la gota. La que sigue. Él nos comenta estudios diversos de justamente esta hiperuricemia, con muchas alteraciones que puede conllevar al riesgo cardiovascular. Nos presenta alrededor de 10 estudios en los cuales nos comenta varias etapas de esta hiperuricemia, como ya comentamos en la clasificación clínica anterior, que puede ser una hiperuricemia asintomática, pero propiamente sin síntomas de la gota. Aquí hay que separar en esta parte muy importante eso, ¿no? Sabemos que la hiperuricemia tiene que ver con el depósito de cristales de urato y las manifestaciones propias de la gota, en agudas o en cronicidad. Sin embargo, pues él nos hace una gran revisión de qué pasa con esta hiperuricemia
asintomática en el riesgo cardiovascular, y en todos y cada uno de sus artículos, independientemente del tipo clínico, nos dice que aumenta el riesgo en cada uno de los pacientes, incluso los que se estudian y que no tenían en ese momento comorbilidades o ningún tipo de riesgo cardiovascular, es decir, pacientes sanos, y que a la larga se ve en este estudio que sí aumentan de manera muy importante este riesgo. Nos habla también de que los hombres se empieza a considerar hiperuricemia con mayor o igual de 7 miligramos por decilitro de ácido úrico, y en las mujeres de 6. Nos dice también, por ejemplo, que en pacientes con comorbilidades y que tienen presentes estas miligramos de ácido úrico, también va a aumentar el riesgo cardiovascular. También nos habla de un estudio en el cual hay sedentarismo en ellos como único factor de riesgo, y también nos señala que en ellos aumenta el riesgo cardiovascular. Incluso nos presenta un artículo en el cual pacientes que tuvieron un ataque agudo de gota y a los 120 días presentaron un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular manifestada por algún tipo de cardiopatía isquémica. En este caso, pues vean cómo independientemente del grado de la hiperuricemia, finalmente va a ser un factor de riesgo muy importante para que todas las personas presenten más riesgo de morbimortalidad desde el punto de vista cardiovascular. La que sigue. Entonces, el doctor concluye que es un factor de riesgo independiente que nos hace un daño endotelial directo y que predominantemente nos va a causar, como en cualquier disfunción endotelial con las complicaciones que ya conocemos cardiovasculares, como la enfermedad renal crónica, pues la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, los infartos, la fibrilación auricular, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión arterial y la enfermedad vascular cerebral. Así es que vean cómo se suma la hiperuricemia, toda esta resistencia a la insulina, para un ataque directo al daño endotelial. Ya decíamos en las otras, cuando vimos el tema de la insulina, pues que evidentemente se echan a andar los factores inflamatorios con la disminución del óxido nítrico y el desencadenamiento de todas las radicales libres de oxígeno y todo lo que conlleva esta respuesta inflamatoria sistémica. ¿Me pasas la que sigue? Nos comenta ya finalmente en cuanto al tratamiento, ya que ubicamos que en verdad la hiperuricemia es un factor de riesgo fundamental para esto. Y bueno, pues nos habla un poco de las guías del Colegio Americano de Reumatología del 2020, en las cuales ellos pues no comentan que es importante dar tratamiento en pacientes asintomáticos. Ellos solamente pues obviamente ubican desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas de la gota. Y bueno, pues dan algunas recomendaciones, que es pues obviamente cuando la gota esté asintomática, empecemos el tratamiento, o bien cuando hay solo un ataque agudo de gota con más de 9 miligramos por decilitro de ácido úrico, pero que si la hiperuricemia está asintomático no se dé nada. Pero bueno, pues afortunadamente para todo lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular tenemos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, en el cual evidentemente sí nos dicen que hay que dar tratamiento, y eso lo aplaudimos porque pues es lo mejor que podemos hacer en nuestras personas y pacientes que detectamos hiperuricemia. Y vean, además, la hiperuricemia que tiene mayor de 6 miligramos por decilitro en hombres
y más de 5 miligramos por decilitro en mujeres y que tienen riesgo cardiovascular elevado, debemos iniciar tratamiento. Estas guías nos dan 5 aspectos muy importantes de estas caracterizaciones. El primero ya lo comentamos. El segundo es verificar comorbilidades y analizar los tratamientos que está teniendo el paciente, no solo de la diabetes, de la obesidad, sino incluyendo si ya tiene alguna enfermedad cardiovascular. Evidentemente, el tercer punto, como lo hemos comentado en todos estos temas que nos han abordado en estos 3 días de nuestro congreso, la modificación del estilo de vida es fundamental. El ejercicio, la dieta baja en purinas, en este caso también es de gran importancia. Considerar el inicio con allopurinol a dosis bajas e ir aumentando de acuerdo a la respuesta terapéutica y recordando que la meta terapéutica debe de ser menos de 6 miligramos en los hombres y menos de 5 miligramos por decilitro en las mujeres. Y tenemos que alcanzar las metas y hacer un seguimiento, de preferencia de 2 a 3 veces por año, y recordarle siempre al paciente que el alcanzar la meta no quiere decir que vamos a suspender el tratamiento, al contrario, tenemos que continuar con el tratamiento porque de lo contrario, si no, pues volvemos a regresar a nuestra hiperuricemia asintomática, dándonos como resultado afecciones a nivel de la función endotelial. Y bueno, siempre verificar otros medicamentos. Él nos comentó otras opciones de tratamiento, incluyendo úricos o las nuevas modalidades, además del allopurinol, porque vean, si no se alcanzan las metas, aumenta justamente el riesgo no solo de la morbilidad, sino de la mortalidad cardiovascular. De tal manera que estas situaciones que puntualizamos mucho en este día de con qué nos quedamos de este riesgo cardiovascular, pues serán de gran ayuda para todo el tratamiento que deben llevar a cabo nuestros pacientes. Y pues le cedemos la palabra a la maestra Mónica Cupil para que ella continúe. Gracias. Y bueno, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Diana Maldonado con este tema de cirugía bariátrica, cuándo elegirlo y a qué pacientes sí o no pueden ser candidatos. Algo que ella nos hace mucho énfasis de la cirugía bariátrica, que es una ayuda a perder peso y que pues bueno, esto reduce el riesgo y los problemas asociados con la obesidad. Nos presenta los 2 tipos principales pues, de alcances de estas cirugías, que pues se pueden dividir en restricción, mala absorción, y bueno, también nos mostró las diferentes técnicas que hay hoy en día y que incluso hay técnicas mixtas. Y bueno, en la parte de la restricción, ¿qué pasa con este tipo de cirugía? Pues se utiliza para limitar físicamente la cantidad de los alimentos que entran al estómago, pues lo que hace que el consumo de calorías sea menor y pues el paciente obviamente tenga una pérdida de peso. Y bueno, el otro tipo, que es la de mala absorción, y bueno, en este tipo de cirugía se usan para cortar o evitar una parte del intestino delgado y bueno, igualmente reduce la cantidad de nutrientes y calorías que el paciente consume, pero bueno, ¿qué es lo a considerar? Que bueno, como bien lo dice, mala absorción van a tener pues ciertas deficiencias. Sabemos que en el intestino se absorbe mucha cantidad de nutrientes y son aspectos a considerar. También lo que nos hace ver es que ¿qué se logra con una cirugía bariátrica también? O sea, el punto importante es que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Incluso nos mostró un video en el cual se ve la diferencia de un paciente cuando todavía no ha sido sometido a esta cirugía, el trabajo que le cuesta hacer actividades tan cotidianas que la mayoría de las personas las vemos como algo fácil y cómo lo vive una persona que tiene un exceso de peso considerable, que la tarea más mínima, que hasta abrocharse los zapatos es algo con lo que tienen que lidiar diariamente y cómo cambia su vida cuando el peso ya se ha perdido considerablemente.
Y bueno, sí nos mostró las múltiples opciones disponibles en el mercado hoy en día, nos mostró pues estas partes, inclusive las mixtas, y nos dice que en qué consiste prácticamente el éxito de una cirugía bariátrica. Mucho tiene que ver la buena elección del paciente, tiene que pasar por un estudio y un equipo, la aprobación de un equipo multidisciplinario para que el paciente pueda ser candidato. También el hecho de informar al paciente de los cambios físicos y metabólicos que va a tener en su cuerpo. También parte muy importante, la experiencia del cirujano, que entre el equipo de expertos y el cirujano puedan elegir el tipo de cirugía, la técnica que van a usar, inclusive en el quirófano, y bueno, eso también ayuda mucho pues a la parte posoperatoria, ¿no? Inclusive la doctora nos muestra qué requisitos son los que el equipo de cirugía tiene que pasar para que el paciente, pues, se le garantice esta seguridad al paciente. También, pues, el seguimiento de todo el equipo, y también ella nos dice que tampoco nos podemos limitar a un solo tipo de intervención. Incluso nos ha dicho que un paciente puede pasar por una cirugía y posterior al seguimiento, inclusive tener otro tipo de adaptación. Nos menciona que obviamente, pues todo esto ha avanzado, que el uso de la manga gástrica, de hecho, ya no es una elección, que ya este procedimiento no se hace, obviamente pues por seguridad y porque pues era un tipo de procedimiento que no obtenía la pérdida de peso que se espera. Ella nos muestra pues prácticamente los criterios de una buena elección y los candidatos, ¿no? Nos muestra que las indicaciones es un IMC mayor a 40 o un IMC igual o mayor a 35 cuando se asocia a comorbilidades o problemas que puedan alterar la vida. Y también la falla constante en el tratamiento médico. Y bueno, hay un aporte ahorita en los comentarios del doctor Ortiz, donde él nos menciona que también aquí sería muy bueno considerar si ha tenido éxito en el tratamiento nutricional, si ya ha estado bajo un tratamiento nutricional y cómo le fue. También él nos hace este aporte aquí. Y bueno, ¿qué contraindicaciones podrían tener? Pues trastornos mentales, el abuso de sustancias, desórdenes psiquiátricos y alimenticios que no han sido tratados, y enfermedades que disminuyen como tal la expectativa de vida. Obviamente, pues, teniendo estos factores, pues, evitamos someter a este paciente a otro grado de estrés, como es el seguimiento de una cirugía bariátrica. Y bueno, también nos menciona los rangos de edad de mayores igual a 18 años. Inclusive también hemos visto en algunas guías y consensos a valorarse incluso de adolescentes que ya tienen cierto grado de riesgo. Y bueno, ella nos menciona que las guías marcan también menores a 65 años, pero nos hace mucho énfasis que esto depende de cada paciente y a valorar si es muy necesario que un paciente y adulto mayor vale la pena someterlo y por el riesgo que conlleva, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Pues buscar la mejor opción para el paciente, quien es que va a vivir con estos cambios en lo que resta de su vida. Nos mostró también las diferentes técnicas, el uso de los trócares, dónde exactamente se sitúan en el abdomen del paciente. Nos menciona que el uso de la endoscopía, pues prácticamente ha ayudado mucho y reduce mucho el riesgo de muerte, como antes era en las cirugías, hasta por el tipo de grapas y pues el corte que en algún momento se llegó a hacer. Hoy ya no es tan invasivo y cada día se busca más pues estos procedimientos. Nos muestra igual la tecnología que has implementado, sobre todo, por ejemplo, en balones que ya se pueden ingerir como si fuera pues una pastilla, que obviamente esto requiere monitoreo y pues prácticamente es como a valorar los pros y los contras de todos estos tipos de procedimientos. Que también nos menciona muy importante el seguimiento, el conocimiento informado al paciente de lo que va a pasar ahora con su nuevo estilo de vida, ya que muchas veces, pues como sabemos, la obesidad es multifactorial, no solo es el hecho que el paciente ya no puede consumir, ya no absorbe todas estas calorías,
Todas las personas los profesionales de salud que hemos tratado con pacientes posterior a cirugía, nos hemos dado cuenta que el paciente tiene otro grado de problema asociado con la comida, que inclusive vemos el síndrome de dumping, que ya no puede el paciente fisiológicamente ingerir más comida, pero mentalmente el paciente que ha asociado y tiene una mala relación con la comida, pues impulsivamente va a seguir ingiriendo. Y bueno, lo que también lo pone en riesgo y tiene malestares que no se esperan, ¿no? La elección tiene que ser en conjunto de un equipo experto. También este, hacerle conciencia al paciente que en muchos momentos va a necesitar suplementación para evitar una desnutrición, ya que no va a ser posible absorber pues todos los nutrimentos que regularmente una persona con el sistema digestivo completo puede absorber. ¿Y qué nos recomienda en este caso en el seguimiento nutricional? Inclusive que sea con un nutriólogo que tenga experiencia en pacientes bariátricos. Y bueno, que también tengamos conciencia que hay una alta probabilidad de una reganancia de peso, por lo que no quiere decir que un paciente que se somete a cirugía ya va a abandonar los pilares que ya hemos visto en el tratamiento, ¿no? Que pues ya enumeramos que es el tratamiento nutricional, la incorporación de actividad física, el tratamiento médico, el tratamiento psicológico, y bueno, esto tiene que seguir pues con un seguimiento. Y bueno, pues también tuvimos otra plática muy interesante con la doctora Marcela Vidrio sobre el monitoreo continuo de la glucosa. Bueno, ¿qué nos ha compartido ella? Que pues bueno, vemos que cada vez el uso de la tecnología pues nos ha ayudado a controlar ciertas enfermedades y bueno, una de ellas es la diabetes. Y bueno, ¿qué ella nos comparte? Que pues este dispositivo combate algunas limitaciones que tiene la hemoglobina glucosilada, que ya sabemos que es un promedio de todas las glicemias a lo largo de 3 meses, pero tiene pues ciertas limitaciones, ¿no? Como cuando un paciente padece anemia, no detecta pues obviamente picos y altas al ser un promedio. Hay algunas diferencias en mujeres que están embarazadas y bueno, esto podría ayudar a estas limitaciones. También nos ayuda a llevar un monitoreo mediante gráficas de seguimiento, inclusive se descargan reportes muy interactivos al paciente que hace que pueda entender más qué significan estas cifras mediante el uso de colores, flechas que les van indicando pues el significado que tiene su cifra. También nos puede ayudar a la detención, alertas y prevención de hipoglucemias en nuestro paciente. Y bueno, evita también un poco la invasión continua que muchos pacientes con diabetes nos reportan cuando nosotros le pedimos un monitoreo, que muchos reportan que pues ya es muy incómodo, que les duelen sus dedos, etcétera. Entonces, esto también pues puede ayudar al paciente en este aspecto en comparación de un monitoreo clásico. Y bueno, también ayuda tanto al profesional de la salud y al paciente a hacer ajustes necesarios en momentos críticos. Y bueno, esto es muy también como muy sensible, que el paciente incluso puede relacionar el impacto que tiene un alimento que consuma sobre la glicemia. Y bueno, hay ciertas consideraciones. Si nos hacen el hincapié que no es una herramienta de diagnóstico y que tampoco es la solución total al control de la diabetes. Es una ayuda y pues el paciente tiene que continuar con este estilo de vida saludable y sobre todo continuar con la medicación que ya tiene establecida. Algo importante también, que es importante que el paciente identifique cuando tiene pues un síntoma que no va de acuerdo a la cifra que está reportada. Entonces, muchas veces va a ser importante también seguir apoyados de un glucómetro para antes de hacer una acción, ¿no? Y bueno, otra cosa que se menciona es de tener el costo-beneficio para el paciente. Sabemos que no todos nuestros pacientes tienen la posibilidad de adquirir este tipo de tecnología aún y bueno, habrá que seleccionar con quién sí, con quién no. Y bueno, sobre todo, requiere un entrenamiento y capacitación tanto del profesional de la salud, tanto para el paciente, de cómo usarlo correctamente. Y bueno,
Lo que pues siempre es con la tecnología que hay una probabilidad de error y pues esto también se tiene que tomar en cuenta. Sí, si bien ya Moni nos dio algunas características importantes justamente de este monitoreo de glucosa, que es de manera continua, que fue el que nos presentaron desde el Sensor Free Style Libre. Haremos también algunas consideraciones. Habitualmente todos tratamos de ver el control y el monitoreo de nuestros pacientes a través de la hemoglobina glucosilada, que justamente esta hemoglobina glucosilada, pues como ella comentaba, la doctora Marisela Vidrio, que de verdad fue una clase muy interesante, porque a veces como médicos pues dejamos pasar un poquito esos detalles que ahorita nos hizo con muy claros y muy puntuales. Recuerden que la hemoglobina glucosilada solamente nos dice el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. No detecta en qué momento el paciente tuvo hipo o hiperglucemia. Tiene limitaciones, como en algún texto ya comentó la maestra Mónica, como es pues la anemia, el embarazo, nos da falsos tanto hacia la alta como a la baja. Y también hay varios perfiles que se pueden presentar en estos rasgos entre 5 y 7% de hemoglobina glucosilada, por ejemplo, en los cuales ella nos comenta mucho, la doctora Vidrio, de esta variabilidad glucémica que lejos de ayudarnos, al contrario, es un riesgo más para los pacientes con este tipo de afecciones y que nos da a la larga mayor morbilidad en micro y macro, afecciones micro y macrovasculares. Esta variabilidad glucémica justamente es lo que se pretende con este monitoreo continuo que nos da el Sensor Free Style Libre. Y nos comenta pues que es muy preciso, es justamente personaliza cada situación de nuestros pacientes, nos detecta la hiperglucemia y la hipoglucemia, en los cuales los pacientes pueden actuar y ellos decidiendo, obviamente con el entrenamiento del médico y del personal de la salud, pues interactuando en estas grandes gráficas que nos van a dar los seguimientos, pues el paciente tiene un gran poder de decisión en su tratamiento después de la capacitación para ello y en sí pues va a tener muchos beneficios. Por ejemplo, nos presenta igual a la doctora Vidrio. El mayor beneficio es para los pacientes tipo 1, que sabemos pues que son los que usan al 100% la insulina desde que se diagnostica la enfermedad y en ellos sí tenemos un gran problema a veces de hipoglucemias o incluso de hiperglucemias, ¿verdad? Dependiendo de su evolución y de su control. También tienen ciertos beneficios los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo cuando se cambia o se inicia el programa de insulinización temprana, en el cual pues en lo que estamos ajustando los tratamientos podemos ayudarnos con este monitoreo continuo, que el dispositivo pues nos dura 14 días y que de verdad es muy cómodo de usar, fácil, accesible y bueno, también ella ya nos enseñaba cómo se puede colocar en el brazo y que de verdad es muy accesible. Hay que valorar el riesgo-beneficio que tienen nuestros pacientes. Y también nos dice, por ejemplo, nos comenta igual que en los adolescentes, en los diabéticos tipo 1, también de verdad se empoderan al tener el automonitoreo y justamente que ellos tomen la decisión de en qué momento modificarse, aumentarse o disminuir su insulina. Obviamente sin dejar de ver pues todo el resto de, de tratamiento, ¿verdad? No porque nos estemos monitoreando la glucosa día con día, 14 o 15 veces al día o las veces que nosotros estemos poniéndonos la aplicación para determinar qué glucemia tenemos,
no por eso vamos a dejar de hacer pues el cambio en estilo de vida, nuestro tratamiento complementario, el ejercicio y sobre todo pues cuando ya tenemos complicaciones o comorbilidades, pues no vamos a suspender estas, ¿verdad? Al contrario, va a ser un complemento que a la larga pues nos va a hacer el beneficio mayor, que es la mejora en la calidad de vida y un mejor control para nuestros pacientes. Y con esto, pues que tengan menos mortalidad, menos complicaciones, tanto micro como macrovasculares, y pues a la larga, justamente lo que buscamos, esta mejor calidad de vida en los pacientes. Y pues creo que con esto terminamos, ¿verdad? ¿Con qué nos quedamos del día de hoy? Que como les comentábamos, ha sido un día pues muy fructífero, muy interesante y de muchas experiencias y muchos aprendizajes nuevos, o bien puntualizando algunas estrategias para nuestro tratamiento con nuestros pacientes. ¿Qué nos dices, Mónica? Así es, bueno, pues prácticamente seguimos en esta tendencia de que muchas pautas, ya sea médicas y nutricionales, seguimos en el mismo acuerdo de todo lo que se ha hecho. Y bueno, también esta parte pues muy importante, que tanto los profesionales de salud y los médicos ya tenemos el apoyo de nuevas tecnologías y de nuevos métodos, inclusive de cirugía bariátrica, como nos comentaba la doctora, de que cada vez se busca que haya mayor seguridad para el paciente, cosas menos invasivas y sobre todo pues el uso de estas estrategias que inclusive pueden verlo desde su propio celular, ¿no? Entonces, lo interesante es que por cada problema de salud pues busquemos una alternativa y una solución para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Pues sí, así es, ¿verdad? Vamos a tratar con estas novedosas herramientas y, por ejemplo, lo que comentábamos ayer de inteligencia artificial, pues todo esto está muy en boga para de verdad tratar de prevenir más la comorbilidad de nuestros pacientes, las complicaciones y con ello, pues las complicaciones fatales, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa en nuestro país, sobre todo a nivel cardiovascular. Así es. Y bueno, los invitamos a que si tienen algún comentario, qué les ha parecido el día de hoy, pueden dejarlo aquí pues aquí abajo en una sección de comentarios y también pueden calificar qué plática les ha gustado, el contenido, y bueno, o sea, pueden interactuar, nosotros damos respuesta y también podemos platicar aquí sobre comentarios o pues discusiones de qué opinan ustedes sobre todo esto que se les está presentando como propuesta en nuestro Congreso. Pues bien, pues entonces yo creo que hemos llegado al final, ¿verdad? De con qué nos quedamos el día de hoy, que es nuestro día 3 de nuestro Congreso. Y pues recordemos entonces mañana iniciamos nuestro día 4, que también va a estar maravillosamente lleno de cosas interesantes y nuestras pláticas de muy alto nivel como ahorita lo estamos teniendo. Así es, mañana pues prácticamente es nuestro último día de Congreso. Se me ha ido a mí muy rápido con tanta información, pero pues muy bueno. Entonces, los esperamos el día de mañana, no se pierdan, ya estamos a punto del cierre y bueno, los seguimos invitando para que se queden en nuestra parte legal de este Congreso. Nos vemos mañana. Hasta mañana a todos.